Un gusto saludarlos. Presentamos el programa El que viendo a la naturaleza ignora a Dios, no sabe lo que podía o debía saber. Analizaremos tres preguntas a partir de las citas bíblicas de la Sabiduría 13 y de la Carta a los Romanos referidas a la creación y la naturaleza. Entonces, los invito a escuchar sobre este tema en particular. El que viendo a la naturaleza ignora a Dios, no sabe lo que podía o debía saber. Analizaremos este tema con tres preguntas. ¿A la existencia de Dios se puede llegar pensando en la creación? ¿Qué dice la Biblia sobre la naturaleza? ¿Cuáles son algunas de las obras de Dios en la naturaleza que nos maravillan? La pregunta número 1, referida si a la existencia de Dios se puede llegar pensando en la creación y por lo tanto, ¿por qué a partir de ello deberíamos creer en Dios? Es justamente por los diversos caminos que se nos conduce a Dios. Efectivamente, en este caso, la pregunta número 1 está referida a si el universo es eterno o si tuvo un principio. El universo, como lo conocemos, no tiene más alternativas. O existió desde siempre o tuvo un principio. El universo tuvo un principio. Lo conocemos como Big Bang. Y por lo tanto, un principio necesita un principiador. De la nada, nada sale. El universo tuvo un principio, un creador. Por lo tanto, hubo y hay una inteligencia que no es material porque la materia se crea, no es temporal porque el tiempo se crea, no es espacial porque el espacio se crea, y que está entonces relacionado a la existencia de un universo que tuvo un principio. La pregunta número 2 que nos podemos hacer es si existimos por azar o existimos planificadamente. No hay más alternativas. Ya sabemos que el universo tuvo un principio y está ordenado. El Premio Nobel de Física del año 2020, Roger Penrose, calculó que la probabilidad de que el universo se haya formado por sí solo, de manera aleatoria, es nula. No hay posibilidades. Quiere decir que la creación fue un hecho planificado, premeditado, es decir, la probabilidad de que todo se hubiera creado solo, por sí solo, por autogénesis, es nula. Y entonces podemos referirnos a una tercera pregunta. ¿Dios existe o no existe? Hay solo dos opciones, o existe o no existe. Por lo tanto, de la primera pregunta sabemos que hay un principio y por lo tanto una inteligencia suprema que creó el universo y que lo hizo planificadamente, porque no hay probabilidades de que haya sido creado al azar. De tal manera entonces que Dios existe. A ese creador nosotros le llamamos Dios. Entonces Dios existe. Aún sin una fe o religión, se puede llegar a concluir que Dios existe. Sobre el particular, José Carlos González Hurtado, que
Lo he referenciado en otro video. ¿Quién es el presidente de WTN España? Recordamos, WTN es la mayor red religiosa de medios de comunicación del mundo, fundada en 1981 por la Madre Angélica. En las reflexiones de su libro se destacan algunas conclusiones. Si se estudian las características del universo, se llega a la conclusión de que no se puede cambiar prácticamente nada sin que la vida deje de existir. Él quiere decir entonces que ¿qué pasa si sacamos la luna? ¿Qué pasa si acercamos o alejamos el sol? ¿Qué pasa si eliminamos la capa de ozono? José Carlos González Hurtado nos plantea que el universo está afinado y calibrado en la obra creadora de Dios. Y aunque el hombre tiene libre albedrío, la creación en sí misma es perfecta, pensada para la vida y en especial para la vida humana. En ese sentido, el autor repasa alguna expresión de Einstein, quien escribió que Dios juega los dados incansablemente bajo las leyes que él mismo ha prescrito. Es decir, un universo sorprendentemente ordenado, con leyes y constantes, prescritas de forma sorprendente, pero que al mismo tiempo permite la libertad del hombre. Otra referencia que da el autor es la de Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, que originalmente era ateo, pero tras el estudio a lo largo del proyecto, se volvió cristiano. En una de sus citas, él dice: empecé el viaje intentando entender por qué personas intelectualmente sofisticadas podían creer en Dios. Y para mi consternación encontré que el ateísmo resultó ser la menos racional de todas las posibles elecciones. Y afirma: el universo tuvo un principio, sigue elegantes leyes matemáticas. Por lo tanto, Dios tiene que ser un asombroso físico y matemático. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Lo cierto entonces es que si Dios existe, ello cambia nuestra vida y para bien. No se vive igual cuando uno se sabe hijo de Dios y heredero del reino, que cuando por el contrario uno piensa que es producto del azar y que el ser humano tiene la dignidad de un animal, aún con procesos mentales complejos. Dios da sentido a la vida y con ello también nos proporciona uno de los ingredientes necesarios para ser felices. La segunda pregunta está referida a qué dice la Biblia sobre la naturaleza, sobre la creación. Aquí podemos ver dos aspectos relevantes. Uno en Sabiduría 13, entre 1 y 9. Si vanos, arrogantes, presuntuosos, presumidos, por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles, es decir, de la naturaleza, no fueron capaces de conocer a aquel que es decir, a Dios, y al considerar sus obras de la creación, no reconocieron al artífice, porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega, por analogía, a contemplar su autor. Si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para escrutar el curso del mundo entero, ¿cómo no encontraron más rápidamente al Señor de todo? Y en Romanos 1, entre 18 y 23, destacamos que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente, pues Él mismo lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo,
las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, la creación. De modo que nadie tiene excusa. Y entonces es interesante en un sitio de los dominicos, donde se analiza justamente este tema. Si lograron escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron a su Señor? Y plantea entonces que es fundamental que vean a Dios en todo lo creado. Y contemplando la creación, puedan descubrir el amor que Dios les tiene. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos dice que cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas. El libro más hermoso, entonces, es el universo que se ha creado de la nada y sin ayuda del hombre, y entonces debemos saber leer en el universo el nombre de Dios y mirando la inmensidad del firmamento, comenzar a entender su inmensidad y mirando el movimiento de los astros, comenzar a entender su poder. Y en la pregunta número 3, ¿cuáles son algunas de las obras de Dios en la naturaleza que nos maravillan? Por supuesto que son numerosas. El universo con todas sus galaxias, las galaxias con los millones de estrellas, el sistema solar con sus planetas y satélites, la Tierra con los árboles, las plantas, los animales, el cuerpo humano con todos sus órganos, son solo ejemplos de la creación y de las maravillas de Dios en su obra creadora. Es difícil seleccionar algunos temas y otros, pero, por ejemplo, la maravilla del universo. El Dios creador del cielo y de la tierra, en realidad, es el creador del universo, el conjunto de todo, de todas las cosas visibles que interactúan entre ellas. El hombre sigue aprendiendo, sigue descubriendo esta inmensa obra creadora, que es o puede ser visible al hombre en la medida en que el hombre tenga las formas, los recursos para seguir descubriendo. Pero sabemos también que la inmensa obra creadora de Dios incluye lo invisible al hombre. Por otro lado, Dios no puede tener algo que no esté bajo su dominio, porque el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, no tiene al universo como una excepción. Es decir, el dominio de Dios incluye toda la creación, el universo todo. Y esto nos puede llevar entonces a entender la potencia de Dios. El universo contiene un sinfín de objetos conocidos por la ciencia humana, galaxias, estrellas, planetas. Una de esas galaxias se llama Vía Láctea o Camino de Santiago, y de los años 70 se piensa que esa galaxia tiene unos 200.000 millones de estrellas. Es la galaxia donde está nuestro sistema solar, es decir, donde está la Tierra. El universo, su complejidad y sus leyes constituyen la prueba innegable de un Dios. Más como el hombre no es capaz de crear lo que Dios hizo, lamentablemente nos cuesta a todos hacernos de esa fe, sin la cual es inevitable el error. El libro más hermoso es el universo, que Dios creó de la nada, admitamos, sin ayuda del hombre. Y tenemos que saber leer en el universo el nombre de Dios. Y mirando la inmensidad del firmamento, comenzar a entender su inmensidad. Y mirando el movimiento de los astros,
comenzar a entender su poder. Otra maravilla es la maravilla del Sol y la Tierra en el sistema solar. El sistema solar es el sistema planetario que liga a un conjunto de objetos astronómicos que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor del Sol. La Tierra se mueve alrededor de sí misma y alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor de sí misma y da una vuelta completa cada 24 horas, dando lugar así a los días y las noches. Pero además se mueve alrededor del Sol, dándole una vuelta completa al Sol cada 365 días, originando así las estaciones del año. En el universo, entonces, estos gigantes obedecen a una ley de amor hacia Dios y hacia el hombre, y el hombre debe aprender del ordenado curso de los astros, del sucederse de las estaciones, del fructificar del suelo, para reconocer a Dios y para conquistar los cielos. ¿Hay algo más grande y hermoso que el surgir del sol cada nueva mañana? Eso nos habla del supremo ordenador de todas las cosas, cuya potencia infinita regula el curso de los astros, estos inmensurables gigantes del universo, con pensamiento de amor hacia nosotros y nuestros hijos. Esta página que cada mañana se puede releer solo con que lo queramos, con los ojos del alma, la luz que vuelve bastaría para hacernos meditar durante todas las horas del nuevo día sobre la presencia, la potencia, la bondad de Dios y llevarnos a Dios, luz del mundo, sol eterno, oriente santo, a nuestra mente. La maravilla de la fotosíntesis. Las hojas de las plantas son como nuestros pulmones, son el órgano de respiración de los vegetales y un laboratorio precioso donde se fabrican los alimentos para la propia planta. Usando una sustancia llamada clorofila, recoge sustancias absorbidas por las raíces y las transforman en azúcares, grasas, proteínas y almidones para la alimentación de toda la planta. Pero además, las hojas convierten el anhídrido carbónico en oxígeno. La fotosíntesis es el proceso químico que se produce en las plantas, las algas, cuando se exponen a la luz del sol, tomando agua y el dióxido de carbono y desprendiendo oxígeno. Y entonces, al respirar, todos los animales, incluidos el hombre, expiran anhídrido carbónico. Pues bien, pensemos que todo el anhídrido producido por la respiración de todos los animales del planeta, más el de todas las chimeneas y todos los incendios del mundo, más lo que expira el hombre, debe ser enorme. Si no hubiera un modo para que desapareciera del ambiente en poco tiempo, la atmósfera de la Tierra sería irrespirable. Pues bien, las hojas de las plantas aspiran el anhídrido carbónico, lo descomponen y tomando el carbono, expelen el oxígeno, purificando continuamente el aire para nosotros. Entonces, desde las órbitas innumerables e inconmensurables de las estrellas hasta el pequeño mundo del átomo, la naturaleza se rige por unas leyes perfectas por amor al hombre. Finalmente, las maravillas del cuerpo humano. No podíamos dejar pasar la obra maestra de Dios. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Digamos solo eso porque la conjunción en una sola criatura del cuerpo, alma y espíritu es un hermoso tema por sí mismo, porque aquí está la imagen y semejanza con Dios. Remitámonos solo a hablar
por brevedad, de la maravilla del cuerpo. El cuerpo tiene aproximadamente 100 billones de células, las cuales son reemplazadas en su totalidad entre 7 y 10 años. No todas las células se reemplazan a la misma velocidad, algunas cada unas horas y otras durante varias décadas. Un cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos y contiene unas 100.000 millones de neuronas, lo cual produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. El corazón es una bomba aspirante e impelente que late continuamente en toda nuestra vida sin parar para que la sangre circule por todo el cuerpo. Late unas 70 veces por minuto, bombeando cada día 10.000 litros de sangre. El ojo, diremos, es como una máquina fotográfica o una máquina de video perfecta. Podríamos destacar entonces su capacidad de ajuste automático para tomar imágenes situadas a distintas distancias, y el cristalino, que es de una sustancia viva y elástica, para adaptarse de acuerdo a la distancia a los objetos. El ojo también debe adaptarse a distintos grados de luz y para ello la pupila aumenta o disminuye su abertura automáticamente por medio de fibrilas musculares. Cuando estamos en la oscuridad, la pupila se dilata y cuando entramos súbitamente a un lugar con mucha luz, la pupila se encoge sin perder su forma circular. La maravilla de la creación en el hombre, en el cuerpo del hombre, es infinita. La complejidad de funcionamiento del ojo aún no ha sido equiparada por la más perfecta máquina fotográfica digital. Por supuesto que el oído también es una maravilla de la perfección y así cada uno de los diversos órganos. Después de haber visto algunas de estas maravillas que Dios ha creado para hacernos felices en esta vida y sobre todo para toda la eternidad, debemos reconocer a Dios como nuestro Creador y Padre. Debemos observar atentamente todo lo que nos rodea, desde el murmullo del viento hasta el trinar de los pajaritos, desde el ocaso del sol hasta la majestuosa montaña que tienes ante tu vista cuando sales a pasear. Mira la naturaleza con ojos atentos y da gracias a Dios por las estrellas, por las montañas, por las abejas, las mariposas, los ríos, los valles, por las flores y los niños inocentes que nos alegran. Ahí está Dios. Ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Hasta cualquier otra oportunidad.